La última carta que Moriarty le escribió a Holmes. Una historia de Sherlock Holmes. Capítulo 1. El sobre que no debería existir. Lo peculiar de los acontecimientos verdaderamente extraordinarios de la vida es que rara vez se anuncian con la fanfarria adecuada. La mañana que lo cambió todo llegó al 221B de Baker Street no con estruendo, ni con los frenéticos golpes de un cliente desesperado en nuestra puerta, sino más bien en la forma serena y silenciosa de un simple sobrecolor crema, entregado por el correo matutino, escrito con una letra que, según toda lógica, debería haber pertenecido a un hombre muerto. Había estado en Baker Street durante 3 días antes de aquel martes de noviembre de 1896, tras haber suspendido temporalmente mi consulta debido a una persistente inflamación de la muñeca que desaconseja la cirugía. Holmes no había mostrado especial agrado ni disgusto por mi prolongada compañía, simplemente reconoció mi presencia desplazando su aparato químico 15 centímetros hacia un lado de la mesa de negociación, lo que interpreté como una indicación de que podía usar la otra mitad si lo deseaba. Para Holmes esto fue un gesto de considerable generosidad. La mañana amaneció gris y húmeda, con ese aire tan característico de Londres en noviembre. Una grisura que no es meramente meteorológica, sino que parece impregnar el alma misma, invitando a la introspección y haciendo que el cálido resplandor de la chimenea del salón resulte casi ilícitamente reconfortante. Había desayunado solo, pues Holmes seguía en su habitación a las 10, y me había acomodado con mi periódico y una segunda taza de café, cuando la señora Hudson me trajo el correo en su pequeña bandeja de plata. Esa mañana recibí 4 cartas. 3 eran completamente normales. Una factura de un sastre, una circular de la revista Strand solicitando colaboraciones y una invitación a una cena a la que no tenía intención de asistir. La cuarta no era nada normal. Era un sobre cuadrado de un papel inusualmente grueso, del tipo que usaría un hombre adinerado para su correspondencia personal, sellado con una sencilla cera roja sin escudo ni emblema. La dirección, señor Sherlock Holmes, 221B Baker Street, Londres. Estaba escrita con una letra compacta y deliberada, cada letra formada con una precisión que denotaba larga práctica y considerable cuidado. La coloqué junto a las demás en la repisa de la chimenea y no le di más importancia hasta que Holmes salió de su habitación a las 10:30, envuelto en su bata color ratón, con el pelo despeinado y una expresión de una intensidad abstraída que me indicó que había estado pensando toda la noche. Bajó las cartas de la repisa sin detenerse, echó un vistazo a las 3 primeras y las dejó caer sobre la mesa. La cuarta no la dejó caer. Lo observé por encima del borde de mi taza de café. Holmes sostuvo el sobre a cierta distancia por un instante, luego lo acercó, girándolo 1, 2 veces, con la lenta deliberación de quien sospecha que podría tener un arma cargada en sus manos. Sus ojos grises se entrecerraron con la aguda concentración que yo ya reconocía como la señal externa de su intelecto plenamente enfocado. «Watson», dijo por fin, y su voz tenía un matiz extraño que no pude identificar de inmediato. No era alarma ni excitación, sino algo más parecido al tono que usa un hombre cuando ve, al final de un largo y oscuro pasillo, una puerta que estaba completamente seguro de haber cerrado con llave. «¿Sí?», dije. «¿De dónde salió esto?». Levantó el cuarto sobre. «El correo de la mañana. La señora Hudson lo mencionó a los demás hace menos de 10 minutos». Holmes dejó a un lado las demás cartas y se quedó muy quieto, con el sobre color crema entre 2 dedos, mirándolo fijamente con una expresión que no logro describir del todo. Era la expresión, creo, de un gran maestro de ajedrez que mira un tablero que creía vacío y encuentra, inexplicablemente, una sola pieza en pie. «Esta es la letra de Moriarty», dijo. Las palabras cayeron en la silenciosa habitación como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Dejé mi taza de café con cuidado. «Holmes», dije, «Moriarty está muerto. Lleva muerto 4 años». «Lo sé», dijo Holmes con voz muy baja. «Sin embargo, esta carta la escribió James Moriarty. Lo juro por mi reputación, y sabes, Watson, que no hago tales afirmaciones a la ligera». Hizo una pausa, dando otra vuelta al sobre. «La cuestión no es si Moriarty la escribió, sino cuándo y con qué propósito ha llegado ahora». No lo abrió de inmediato. En cambio, lo colocó con sumo cuidado sobre la repisa de la chimenea, apoyado contra el reloj, y se quedó de pie frente a él como quien contempla una obra de arte que aún no comprende del todo. Luego se volvió hacia mí con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Esa sonrisa que,
Contra todo pronóstico significaba que el juego había comenzado de nuevo. «Avísale a Lestrade», dijo, «y come algo sustancioso, Watson. Sospecho que pasaremos mucho tiempo al aire libre en los próximos días». Capítulo 2. Baker Street en la hora antes de la medianoche. Holmes no abrió la carta ni esa mañana ni esa tarde. La colocó junto al reloj de la repisa de la chimenea y procedió a ignorarla con la meticulosidad deliberada y estudiada con la que ignoraba únicamente aquello que lo absorbía por completo. No comió nada, fumó 3 pipas seguidas y pasó casi 2 horas sentado en su sillón, con los ojos cerrados y las yemas de los dedos juntas, en esa postura de suprema concentración que yo hacía tiempo que había aprendido a dejar en paz. Me mantuve ocupado lo mejor que pude. Escribí cartas, leí 2 capítulos de una monografía médica bastante aburrida y observé cómo la niebla se espesaba contra las ventanas hasta que Baker Street quedó completamente oculta, sin dejar a la vista más que los pálidos anillos de las farolas de gas suspendidos en la penumbra gris como lunas en un cielo nublado. Londres con este tiempo se siente antiguo y misterioso, como si la propia ciudad guardara secretos bajo su manto de noviembre. No fue hasta que Lestrade llegó, a las 8:15 de la noche, que Holmes se levantó de su silla. El inspector entró en nuestro salón con su habitual aire de competencia ligeramente ansiosa, con el abrigo húmedo por la niebla y una expresión que sugería que lo habían llamado para interrumpir algo más cómodo, y que aún no estaba seguro de si la citación merecería la pena. «Buenas noches, señor Holmes». «Doctor Watson», dijo, tomando la silla que Holmes le indicó, y aceptando mi ofrecimiento de whisky con el alivio de un hombre que ha tenido frío durante varias horas. Su mensaje decía urgente. «Confieso que no logro imaginar que...» «Ha habido un asesinato, Lestrade», dijo Holmes desde donde se encontraba junto a la repisa de la chimenea. Lestrade parpadeó. «¿De verdad? No he oído nada al respecto». «Lo sabrá mañana por la mañana». Holmes se apartó de la repisa de la chimenea y miró fijamente al inspector. «Un hombre llamado Edwin Carmody. Es un restaurador de documentos de considerable reputación, con un taller en Clerkenwell. Calculo que falleció alrededor de las 7:30 de esta tarde». Hubo un breve silencio. Lestrade me miró. Yo miré a Holmes. «¿Y cómo?», dijo Lestrade con cautela. «¿Sabe usted esto, señor Holmes? Teniendo en cuenta que, como usted mismo acaba de observar, yo aún no he recibido ninguna noticia al respecto». «¿Por qué?», dijo Holmes. «Esta carta llegó a Baker Street esta mañana». Tomó el sobre color crema de la repisa de la chimenea y se lo ofreció a Lestrade, quien extendió la mano para cogerlo. Holmes no lo soltó de inmediato. «Tenga cuidado, por favor. El sello está intacto y aún no lo he abierto. Quería que estuviera presente cuando lo hiciera». Reflexioné sobre esto, pues me pareció una concesión inusual por parte de Holmes, quien normalmente prefería llevar a cabo sus investigaciones a una distancia prudencial de Scotland Yard. El hecho de que hubiera conservado la carta sin abrir durante 12 horas y hubiera esperado a Lestrade antes de romper el sello me indicaba más claramente que cualquier palabra que consideraba este asunto algo fuera de lo común. Lestrade se inclinó hacia adelante mientras Holmes rompía cuidadosamente la cera roja con una navaja, y el sello se partió limpiamente en 2. Holmes extrajo una sola hoja doblada del mismo papel grueso color crema, la alisó sobre la repisa de la chimenea y leyó en voz alta con una voz completamente desprovista de expresión. «Mi querido Holmes, si está leyendo esto, entonces he muerto, y han transcurrido no menos de 2 años desde aquel triste suceso. He dispuesto que esta carta le llegue solo cuando se cumpla una condición específica, cuya naturaleza se le revelará, como suele suceder, mucho más pronto que a quienes intentaron usarla en mi contra. Un hombre llamado Edwin Carmody de Clerkenwell posee, sin saberlo, la clave de un asunto de cierta importancia. No la conservará por mucho tiempo. Mire el libro que restauró la última vez. Mire lo que está escrito en el margen que nunca debió leerse. La partida que usted creía concluida en Reichenbach, en realidad no ha concluido. Hay un jugador que aún no ha identificado. Descubrirá, cuando lo haga, que ha estado mucho más cerca de usted de lo que suponía. J. Moriarty». Tras la lectura de Holmes, la habitación quedó en completo silencio durante un largo rato. El fuego crepitaba. Abajo, la puerta de la calle crujía con el viento. Lestrade permanecía sentado con el vaso de whisky a medio camino de los labios, con la expresión de quien intenta discernir si ha sido víctima de una elaborada broma o si se enfrenta a algo realmente alarmante. «Dios mío», dijo finalmente. «Exacto», dijo Holmes.
Dobló la carta y la guardó con sumo cuidado en el bolsillo interior de su abrigo. Y ahora, Lestrade, le sugiero que uno de sus hombres visite inmediatamente la casa de Edwin Carmody en Clerkenwell. Me temo que encontraremos la confirmación de lo que le he dicho. Tomó su abrigo del perchero junto a la puerta con la rapidez de quien toma una decisión tras un largo periodo de indecisión. Watson, su sombrero y su bastón. Ya estaba intentando alcanzarlas. Algún instrumento en mi vieja constitución de soldado había cambiado de registro en el momento en que Holmes comenzó a leer esa carta en voz alta. Un registro que reconocí de las campañas y de los cuartos oscuros de casos anteriores. La particular alerta que surge cuando uno comprende, con fría claridad, que lo que ha comenzado no se puede detener fácilmente. Salimos a la niebla, los tres, mientras Londres se movía y respiraba a nuestro alrededor en sus millones de habitantes ajenos a todo. Ninguno de ellos consciente de que, en algún lugar de Clerkenwell, la carta de un hombre muerto acababa de reabrir el caso más peligroso al que Sherlock Holmes se había enfrentado jamás. Capítulo 3. Un cadáver en la sala de lectura. El local de Carmody ocupaba los 2 pisos superiores de un estrecho edificio georgiano en la calle Seckford de Clerkenwell, un barrio de pequeños comerciantes, impresores y artesanos que había mantenido una reputación discreta durante 150 años sin llegar a ser del todo elegante. La planta baja pertenecía a un relojero que hacía rato que se había marchado a casa. La puerta de la escalera de Carmody estaba abierta, algo que Holmes notó con una leve mueca mientras la examinaba con su objetivo antes de subir. La escalera olía a cera de abeja, a pergamino antiguo y a ese característico olor seco y polvoriento de las habitaciones donde se ha guardado y manipulado papel durante décadas. Era un olor profesional, meticuloso y penetrante, totalmente opuesto a lo que encontramos al llegar arriba. Edwin Carmody yacía detrás de su banco de trabajo, en una pequeña habitación que evidentemente utilizaba como taller y biblioteca privada. Era un hombre delgado, de unos 60 años, vestido con el chaleco oscuro y las mangas de camisa de un artesano interrumpido en su labor. Una lámpara de pantalla verde sobre el banco seguía encendida, proyectando su cálida luz sobre una variedad de herramientas, plegadores de hueso, cuchillos de pelar, rollos de papel japonés, frascos de pasta de almidón de trigo, y sobre el libro abierto que yacía en el centro del banco, con el lomo cuidadosamente sujeto en una pequeña prensa. Carmody mismo yacía boca arriba, con un brazo extendido y el rostro vuelto hacia la ventana. Su expresión no era de dolor ni de lucha, sino de una peculiar indiferencia, como si simplemente se hubiera detenido. El agente de policía que nos había acompañado desde la comisaría se quedó en la puerta sin acercarse. Lestrade se arrodilló junto al cuerpo con profesionalidad. Me dispuse a examinarlo como un médico. No se observa ninguna herida visible, dije tras un instante. No hay señales de forcejeo. El rostro presenta una ligera cianosis, con los labios azulados. Si tuviera que dar un diagnóstico inicial, diría que se trata de un paro cardíaco, pero solicitaría una autopsia para estar seguro. «¿Hay algo debajo de su mano izquierda?», dijo Holmes desde el otro lado de la habitación. No se había acercado al cuerpo en absoluto. Examinaba el banco de trabajo con la lámpara apuntando hacia abajo, moviéndose con la lentitud y el cuidado deliberado de quien lee una frase que debe estar seguro de haber comprendido correctamente. No lo muevan hasta que haya tenido tiempo de revisar todo lo demás. Me aparté y lo observé trabajar. Es difícil describir adecuadamente, para quien no lo haya presenciado, el examen que Holmes hacía de la escena del crimen. No era metódico como el examen de un inspector de Scotland Yard que avanza de un punto a otro en una secuencia lógica. Era más bien como observar a un músico abordar una nueva pieza musical. Un toque aquí, una pausa, un momento de escucha, el regreso a una frase ya oída. Se movía por la habitación de forma aparentemente aleatoria, pero lo había observado suficientes veces como para saber que esa aparente aleatoriedad ocultaba un sistema de extraordinaria precisión. Estaba leyendo la habitación, y la leía en el orden en que sus elementos habían adquirido significado, no en el orden en que se presentaban a simple vista. Pasó un buen rato frente a la estantería que cubría la pared del fondo, una colección de quizás 200 volúmenes, muchos de ellos claramente restaurados por clientes, envueltos en fundas de papel y etiquetados con meticulosas etiquetas. Pasó aún más tiempo en el banco de trabajo, inclinándose cerca del volumen en la prensa, para luego enderezarse con una leve inspiración que me indicó que algo había comprendido. «Lestrade», dijo sin alzar la vista. «El libro está en la imprenta.
No lo toques. No lo retires. Bajo ninguna circunstancia permitas que tus hombres lo retiren esta noche. Es una prueba, señor Holmes. Tendremos que tomarla. Mañana por la mañana, dijo Holmes con firmeza. Como muy pronto. Necesitaré 2 horas para examinarlo primero. Se apartó del banco y miró el cuerpo de Carmody por primera vez, con una expresión que no era precisamente compasiva, pero tampoco fría, más bien la de un hombre que observa una consecuencia y la remonta a su causa con una especie de reconocimiento doloroso. Ahora bien, Watson, usted dijo paro cardíaco. Provisionalmente, dije. Provisionalmente. Y sin embargo, la jarra de oporto sobre esa mesita auxiliar ha sido rellenada recientemente. Hay gotas frescas en la bandeja de plata que hay debajo, y el vaso de Carmody contiene los restos de una bebida que, al parecer, estaba tomando cuando murió. No hay un segundo vaso. Holmes se acercó a la mesita auxiliar y se inclinó sobre la jarra, luego sobre el vaso, sin tocar ninguno de los dos. Cuando se enderezó, su expresión era muy impasible. No obstante, Watson, si la autopsia revela una muerte natural, me sorprenderé muchísimo. Finalmente se acercó al cuerpo, se agachó junto a él y levantó con cuidado la mano izquierda del difunto. Debajo había un pequeño trozo de papel, no una hoja entera, sino una esquina rasgada, de unos 5 centímetros cuadrados, en la que se habían escrito 3 palabras con letra apresurada e insegura. El periódico decía: «Pregunta por vos». Holmes lo observó fijamente durante un largo rato sin decir palabra. Luego alzó la vista hacia Lestrade con una expresión que no le había visto en años, de hecho, no desde Reichenbach. Una expresión que no era de triunfo ni de entusiasmo, sino algo más sombrío. La mirada de un hombre que ha confirmado un temor que esperaba que resultara infundado. «Vos», repitió en voz baja. «Así que, esto empieza de verdad». Capítulo 4. Anatomía de la escritura de un hombre muerto. Regresamos a Baker Street pasada la medianoche, y Holmes pasó el resto de la noche de una manera que nunca me ha resultado fácil de describir a quienes no lo conocían. Una inmovilidad constante, casi febril, que era la expresión externa de una mente que se movía a gran velocidad. Estaba sentado en su escritorio con la carta de Moriarty delante, la nota que Carmody había escrito bajo la mano, reproducida exactamente a lápiz en una hoja nueva al lado, y sus libros de consulta abiertos en varias páginas, cuya relevancia no siempre me resultaba clara. Por la mañana había escrito 4 páginas de notas detalladas, bebido 2 tazas de café que la señora Hudson le había preparado con admirable silencio, y fumado hasta la última gota el tabaco de su zapatilla persa. Cuando bajé a las 7, estaba junto a la ventana, de espaldas a la habitación, observando cómo despertaba Baker Street bajo un cielo color peltre. «La letra», dijo sin volverse, «es auténtica, más allá de toda duda razonable». Me serví un café y me senté. «¿Estás absolutamente seguro?» La he comparado con 3 ejemplos de la letra de Moriarty que conservo en mis archivos. Una nota que me entregaron en 1891, una muestra que obtuve a través de un tercero 2 años antes y un documento firmado de su trayectoria académica que adquirí en Cambridge. La carta coincide con las 3 en 17 características específicas: la formación precisa de la M mayúscula, el acortamiento característico de los trazos descendentes en letras como la GE y la Y, la distribución de la presión, más fuerte en los trazos descendentes, inusualmente ligera en los trazos de conexión entre letras, y la manera particular en que formaba los puntos, que siempre realizaba con un ligero arrastre hacia la izquierda, como si la pluma se detuviera una fracción de segundo antes de levantarse. Holmes se apartó de la ventana. Parecía cansado, pero sus ojos eran muy claros. Esa carta la escribió James Moriarty, casi con toda seguridad entre 18 meses y 2 años antes de su muerte en Reichenbach. Lo que significa que anticipó su propia muerte, dije lentamente. No era un hombre que dejara las cosas al azar, anticipaba una variedad de posibles resultados y actuaba en consecuencia. Sin embargo, lo que me interesa mucho más que la autenticidad de la carta es el mecanismo de entrega. Holmes se dirigió a su escritorio y se sentó, juntando las puntas de los dedos. Esta carta no estaba en poder de un abogado siguiendo las instrucciones habituales para personas fallecidas. Me habría topado con un mecanismo similar tras el caso Reichenbach, cuando investigué a fondo el patrimonio y los asuntos legales de Moriarty. Esta carta estaba en poder de un particular, para ser enviada bajo una condición específica, y la condición, como escribió Moriarty,
Era la muerte de Edwin Carmody. La implicación era fría y clara. Alguien mató a Carmody, dije, específicamente para provocar la entrega de esa carta. O bien planeó su muerte, sabiendo que la carta llegaría después. En cualquier caso, alguien con conocimiento del plan de Moriarty, alguien creo que lo conocía personalmente, ha estado esperando pacientemente y ahora ha actuado. Holmes desdobló la carta y la volvió a leer. Moriarty escribe que existe un personaje que aún no he identificado. No pudo nombrarlo, Watson. Y Moriarty, que conocía la identidad de prácticamente todos los criminales importantes de Europa, no pudo nombrar a este hombre. Eso es o extraordinario o un invento, dije. No es ninguna de las dos cosas. Moriarty no inventaba. No era un hombre de imaginación en el sentido artístico. Su genio era arquitectónico, no creativo. Construía sistemas, no fabricaba narrativas. Holmes dejó la carta. No. Se topó con alguien a quien no pudo identificar. Alguien lo suficientemente cuidadoso, lo suficientemente capaz, como para moverse a la sombra de la propia organización de Moriarty sin que éste pudiera determinar con precisión quién era. Esa es una distinción extraordinaria. Le di vueltas al asunto. ¿Y el nombre en la nota de Carmody? ¿Voss? Clement Voss, dijo Holmes. Conozco ese nombre. Ha aparecido de pasada en 3 casos en los últimos 6 años. Siempre a distancia, nunca directamente. Un comerciante de libros y manuscritos raros, con un local en Museum Street, muy vinculado al mundo académico, un hombre de reputación intachable. Lo dijo con una leve ironía que en boca de Holmes significaba precisamente lo contrario. Demasiado intachable, Watson. En mi experiencia, una reputación que jamás ha sido puesta en duda, ni siquiera por la sombra de la duda, denota a un hombre que se ha esmerado en mantenerla así. Lo sospechas. Lo conozco. Hay una distinción importante. Holmes se levantó bruscamente. Pero antes de conocer su relación con este caso, necesito ver el libro que estaba en la imprenta de Carmody. El libro al que se refería Moriarty. El libro que alguien, evidentemente, creía que valía la vida de un hombre. Tomó su abrigo del perchero con gesto decidido. Lestrade estará en Clerkenwell a las 9. Deberíamos estar allí antes que él. Así era. La pálida luz matutina entraba por las ventanas del taller de Carmody con fría precisión, iluminando el banco de trabajo y el libro en su prensa exactamente como los habíamos dejado. Holmes examinó el volumen durante casi una hora. Una edición en folio de una historia natural del siglo XVII, con su encuadernación en cuero cuidadosamente reparada y sus páginas tratadas con la paciente habilidad de un artesano que había amado su trabajo. Y en el margen inferior de la página 147, con una letra que Holmes reconoció al instante y que yo, mirando por encima de su hombro, también reconocí lentamente, estaban escritas 6 palabras que habían estado allí durante años, invisibles para todos, excepto para el hombre ahora muerto en el suelo detrás de nosotros. El cifrado comienza en el colofón. Holmes las leyó 3 veces. Luego se enderezó, y su expresión era la de un hombre que ha salido de una habitación oscura a la luz. No exactamente alivio, sino una claridad aguda y brillante que era mejor que el alivio. El juego, dijo en voz baja, es considerablemente más complejo de lo que incluso Moriarty nos ha hecho creer. Capítulo 5. 3 sospechosos y una puerta cerrada. Lestrade llegó, como estaba previsto, a las 9 en punto, y trajo consigo a 2 agentes, un médico forense, que confirmó mi diagnóstico provisional de paro cardíaco, con la importante salvedad de que los síntomas también eran compatibles con ciertos alcaloides vegetales de acción lenta que requerirían un análisis de laboratorio más exhaustivo para su detección, y un inspector de la división de Clerkenwell que examinó la habitación con una minuciosidad que habría sido más impresionante si no hubiera intentado 2 veces mover el libro de la prensa antes de que la mano firme y la palabra tajante de Holmes lo detuvieran. Holmes fotografió la inscripción marginal con la cámara compacta que había adquirido recientemente y con la que ya dominaba a la perfección, y luego dejó que los hombres del Lestrade se hicieran cargo del volumen. Con el debido acuerdo, conservó una transcripción exacta de la inscripción, las medidas del libro y una pequeña muestra de la tinta utilizada para la anotación marginal, que dobló cuidadosamente en un pequeño sobre de papel vegetal y guardó en el bolsillo de su chaleco sin dar explicaciones. En la calle, mientras los hombres del Lestrade se movían afanosamente por encima de nosotros, Holmes se volvió hacia el inspector con una expresión de cuidadosa neutralidad.
Carmody tenía 3 clientes habituales que trabajaban con documentos raros, dijo. Necesito sus nombres y direcciones a más tardar esta noche. Lestrade lo miró. ¿Y cómo sabes que tenía 3 clientes habituales de ese tipo? La agenda de citas que hay sobre su escritorio. La leí mientras sus hombres fotografiaban el cuerpo. 3 nombres aparecen con regularidad durante los últimos 18 meses, cada uno asociado a volúmenes descritos como raros o antiguos. Un profesor Aldous Wickham del King's College, una Lady Constance Devereux de Pont Street y... Holmes hizo una pausa de una fracción de segundo. Un señor Clement Voss de Museum Street. Incluso Lestrade captó el significado del apellido. La nota debajo de la mano, dijo. Exactamente. El nombre de Voss aparece en ese diario con más frecuencia que el de los otros 2. Al parecer, era el cliente más habitual de Carmody. Holmes se abrochó el abrigo para protegerse del viento de noviembre. Hoy los visitaré a los 3. Mientras tanto, hay una pregunta que me gustaría que me respondieran sobre este edificio. Concretamente, sobre quién más tenía acceso a las habitaciones de Carmody fuera del horario laboral. La respuesta a esta pregunta, obtenida del relojero de la planta baja, un hombrecillo observador llamado Griggs, que demostró tener la capacidad de observación de un detective nato, fruto de años observando la calle desde su ventana mientras trabajaba, fue esclarecedora. Según Griggs, 3 personas habían visitado la escalera de Carmody en las 48 horas previas a su muerte. La primera fue una mujer con un abrigo gris que llegó el lunes por la tarde y se quedó unos 20 minutos. El segundo fue un hombre bien vestido con un abrigo marrón que llegó y se marchó rápidamente el lunes por la noche. El tercero fue un visitante al que Griggs no vio llegar, pero oyó marcharse sobre las 7:30 del martes por la noche. Se marchó, observó Griggs, con lo que parecía una considerable prisa, con pasos rápidos en las escaleras que sugerían urgencia o alarma. Holmes escuchó todo esto sin decir nada, limitándose a pedirle a Griggs que describiera con la mayor precisión posible el sonido de los pasos del visitante del martes por la noche, su ritmo, su peso, su cadencia, y tomando notas en su pequeño cuaderno con la taquigrafía rápida que solo él podía leer. Primero nos dirigimos al profesor Wickham. Nos recibió en su habitación del King's College con la amabilidad, aunque algo distraída, de un erudito interrumpido en sus libros. Un hombre alto, rubio, de unos 50 y tantos años, que habló de Carmody con auténtica calidez y aparente conmoción ante la noticia de su muerte, y que explicó su paradero la noche anterior con una cena en la mesa alta que describió con suficiente detalle y con nombres fácilmente verificables, como para que la invención pareciera improbable. Su actitud fue siempre abierta y colaboradora. Formuló preguntas inteligentes sobre la investigación y comentó que recientemente Carmody había restaurado un manuscrito botánico del siglo XVII, ofreciéndonos examinarlo. Holmes le dio las gracias y declinó la oferta. Lady Devereux era un caso aparte. Nos recibió en el salón de su impecable casa de Pont Street, con la serena cortesía de una mujer que ha dedicado su vida a manejar situaciones incómodas, con una elegancia aparente impecable. Tendría unos 50 años, era guapa y poseía una inteligencia contenida en la mirada que Holmes notó de inmediato y que le hizo prestarle mucha más atención que a Wickham. Expresó su pesar por la muerte de Carmody y describió su encargo más reciente, la restauración de una correspondencia perteneciente a su difunto esposo, con una fluidez y precisión que sugerían una honestidad absoluta o una preparación muy minuciosa. Justo cuando nos íbamos, Holmes se detuvo en la puerta y se giró con una pregunta que parecía haber pensado en ese preciso instante, de una manera que yo ya había reconocido como su técnica más deliberada. «Señora Devereux, ¿conoce a un hombre llamado Clement Voss?» La pausa antes de que respondiera fue muy breve, pero fue una pausa. «Por lo que he oído», dijo, «no lo he conocido personalmente». Holmes le dio las gracias y nos marchamos. En la calle no dijo nada durante media manzana. Luego, «Está mintiendo sobre vos, Watson. La cuestión ahora es si se trata de una mentira que importe». Capítulo 6. El tintero que nunca se usó. Clement Voss tenía su local en Museum Street, a la sombra de las imponentes puertas de hierro del Museo Británico, una ubicación que reflejaba tanto la naturaleza de su oficio como un cierto sentido irónico de la posición profesional. Su tienda ocupaba la planta baja de una casa adosada, que llevaba allí desde el reinado de Jorge III. Su ventanal exhibía 3 volúmenes abiertos sobre soportes cubiertos de terciopelo, con la sobria confianza de quien sabe que su clientela no necesita ver los precios.
Holmes se detuvo junto a la ventana durante casi un minuto antes de que entráramos, examinando los volúmenes expuestos con una atención que, a mi parecer, iba mucho más allá de sus portadas. Luego abrió la puerta y entramos. El interior era profundo y silencioso, con el profundo silencio propio de una habitación cuyos objetos eran muy antiguos y se habían acostumbrado a la quietud. Estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo en 3 paredes, con una carpintería de precisión que denotaba un profundo conocimiento del tema. Una larga mesa central exhibía varios volúmenes en distintas etapas de consulta, y detrás de una vitrina al fondo de la habitación se encontraba un hombre que, al entrar, levantó la vista con una expresión de amable curiosidad profesional. Clement Voss tenía aproximadamente 45 años. Era de estatura media, con la palidez de un erudito y los movimientos ágiles y pausados de un hombre que hacía tiempo que había dejado de tener prisa por nada. Tenía un rostro agradable y anguloso, cabello oscuro con canas en las sienes y ojos castaño claro que, noté, eran muy atentos y fijos. No llevaba anillo, ni cadena de reloj, ni ningún adorno. Sus manos, que reposaban sobre la vitrina cuando nos acercamos, eran las de un hombre que trabajaba con ellas. Manos cuadradas y cuidadosas, con tinta manchando el interior del dedo índice derecho. «Caballeros», dijo, «¿puedo ayudarles?» «Señor Voss», dijo Holmes amablemente, «me llamo Sherlock Holmes. Este es mi colega, el Dr. Watson. Estamos investigando la muerte de Edwin Carmody de Clerkenwell, a quien creo que usted conocía». La expresión de Voss reflejaba la preocupación propia de la época. «Me enteré esta mañana», dijo. «Una noticia terrible. Era un artesano excepcional. ¿En qué puedo ayudarle?» La conversación que siguió duró 35 minutos, y no la reproduciré íntegramente, pues gran parte de su importancia radicaba no en lo que se dijo, sino en lo que Holmes hacía mientras Voss hablaba. Para un observador, para mí, situado ligeramente a un lado, tomando notas ocasionalmente, Holmes parecía estar llevando a cabo una entrevista perfectamente sencilla. Preguntaba sobre la naturaleza del trabajo de Carmody para Voss, los volúmenes involucrados, la última vez que se habían visto, y si Voss tenía conocimiento de alguien que pudiera desearle algún daño al restaurador. Voss respondió a todo esto con una cooperación tranquila y pausada, difícil de reprochar, pero Holmes no estaba prestando atención principalmente a las respuestas. Estaba observando la habitación. Hacía tiempo que había aprendido a observar lo que Holmes observaba, así que poco a poco empecé a fijarme en lo que él miraba. El escritorio de la esquina, con un juego de escritura, tintero, bandeja para plumas, secante, colocado con la precisión formal de una vitrina más que de una herramienta. El tintero, cuyo tapón, desde donde estaba, podía ver, estaba sellado con una fina capa de tinta seca alrededor del borde, lo que sugería que no se había abierto en mucho tiempo. Sin embargo, el dedo índice derecho de Voss llevaba la mancha de tinta fresca de un hombre que había escrito algo recientemente. La ligera discrepancia en el espaciado de los libros en el segundo estante desde arriba, donde 3 volúmenes habían sido evidentemente retirados y colocados recientemente, dejando pequeños rectángulos sin polvo que no coincidían del todo con los volúmenes que ahora ocupaban esas posiciones. Y otra cosa, un ligero olor, bajo el aroma natural del cuero y el papel viejo, a un tipo particular de fijador de documentos. Un compuesto químico que Holmes me había mencionado una vez en el contexto de un caso de manuscritos falsificados. No era un olor común en el trabajo legítimo de un librero. Era un olor asociado a algo que necesitaba conservarse a presión. Cuando nos marchamos, Holmes caminó en silencio durante 2 calles. Luego se detuvo en la esquina de Great Russell Street y se volvió hacia mí con una expresión que reconocí como esa intensidad contenida que precedía a sus declaraciones más significativas. «Lo tiene», dijo Holmes. «El código que Moriarty escondió en ese libro. Carmody lo encontró, o le indicaron dónde estaba, y o bien lo copió o le comunicó su ubicación a Voss antes de morir. O bien Voss mismo dispuso que se lo llevaran». Hizo una pausa. «El tintero de su escritorio no se ha usado en al menos una semana. Pero Voss escribió algo hace muy poco, en las últimas 12 horas, a juzgar por la frescura de la mancha en su dedo. No lo escribió en su escritorio, lo escribió en otro lugar, en el taller de Carmody, Watson o de memoria, por la noche». «El código cifrado en el colofón del libro», dije, «copiado antes de que Carmody muriera, o extraído del propio Carmody». La voz de Holmes era muy baja. Aún no sé cuál de las dos, pero hay algo más. Voss llevaba, en la suela de su bota izquierda,
un rastro de una arcilla característica de la zona de Stepney Ridge. No estuvo en Museum Street anoche, Watson. Estaba en el río. Y fuera lo que fuese lo que hacía allí, no quería que lo supiéramos. Capítulo 7. Una sombra en el Ateneo. A la mañana siguiente llegaron noticias de 2 direcciones simultáneamente, las cuales Holmes recibió durante el desayuno con la serena atención de un hombre que las esperaba y solo confirma el orden en que llegaron. La primera información provenía del médico forense, transmitida a través de la nota del Lestrade. El análisis de laboratorio de la sangre de Carmody había revelado rastros de aconitina, un alcaloide vegetal derivado del acónito, inodoro e insípido en pequeñas cantidades, que imita los síntomas de un paro cardíaco con suficiente fidelidad como para engañar una autopsia superficial. Carmody había sido envenenado, muy probablemente a través de su puerto, por alguien que tenía acceso a sus aposentos y los conocimientos de farmacia suficientes para administrarle una dosis letal sin dejar rastros evidentes. En resumen, el asesinato había sido planeado con considerable cuidado. La segunda noticia no provino del Lestrade, sino de una de las informantes ocasionales de la red de Holmes, una joven que trabajaba como encargada del guardarropa en el Athenaeum Club de Pall Mall y cuya aguda vista y excelente memoria Holmes habían encontrado útiles en 3 ocasiones anteriores. Su nota, entregada en mano, informaba que Clement Voss había cenado en el Athenaeum la noche anterior como invitado de un socio, y que su acompañante, un detalle que la encargada había anotado porque conocía al hombre de visitas anteriores, era el profesor Aldous Wickham del King's College. Holmes leyó la nota 2 veces, la dejó sobre la mesa, untó mantequilla en una tostada y dijo: «Bueno, Watson, nuestro profesor, cuya coartada era tan sencilla, acaba de complicar las cosas». «Wickham y Voss cenaron juntos», dije. «La misma noche después de la muerte de Carmody. La noche siguiente, en el Ateneo, que no es un lugar donde los hombres vayan a tener conversaciones apresuradas y privadas, sino un lugar donde van a dejarse ver, y donde la atmósfera de respetabilidad establecida proporciona su propia cobertura». Holmes comió su tostada con aire pensativo. «Ayer cometí un error, Watson. Descarté a Wickham demasiado rápido. Su coartada de la mesa alta es bastante creíble. Lo comprobé esta mañana, y efectivamente estuvo presente en el King's College para cenar entre las 7 y las 9. Pero la cena en la que murió Carmody fue a las 7:30. Carmody estaba vivo, en su taller, no más tarde de las 8, a juzgar por la temperatura de su cuerpo cuando llegamos, y Wickham estaba en su universidad a esa hora. Hizo una pausa. Lo que significa que si Wickham está implicado, lo está como cómplice, no como la mano que administró el veneno. ¿Crees que Voss lo administró? Creo que Voss estuvo en el taller de Carmody. Creo que Voss conocía el código cifrado del libro. Creo que Voss ha estado involucrado durante bastante tiempo en algo relacionado con el plan final de Moriarty». Holmes apartó la silla y se dirigió a la repisa de la chimenea, donde yacía sin abrir el otro correo de la mañana. «Pero aún no entiendo la naturaleza de ese algo, y hasta que lo haga, corro el riesgo de cometer un segundo error. Moriarty me advirtió, Watson, me advirtió específicamente, que este jugador estaba más cerca de mí de lo que yo suponía. Es una advertencia que pienso tomar en serio». Pasó la mañana en su escritorio con sus archivos de referencia y un conjunto de documentos que había obtenido de Mycroft mediante una solicitud discreta al Ministerio de Asuntos Exteriores. Documentos relacionados con el movimiento de ciertos manuscritos diplomáticos robados que habían estado circulando en el mercado de libros raros durante 3 años sin que nadie pudiera establecer su ruta exacta ni la identidad del traficante responsable. Leí por encima de su hombro cuando me lo permitió, y poco a poco comencé a vislumbrar la naturaleza de lo que estaba reuniendo. No un solo delito, sino un comercio prolongado, meticuloso y extremadamente lucrativo de documentos de sensibilidad política, movido a través de la maquinaria legítima del mundo de los libros raros y protegido por la intachable reputación de quienes los manejaban. Voss era la figura central, eso estaba claro, pero el alcance total de la operación y su conexión con la mano muerta de Moriarty a lo largo de 4 años permanecía tentadoramente fuera del alcance de lo que Holmes podía demostrar. Esa tarde, Holmes desapareció durante 4 horas sin explicación. Regresó a las 5 con un abrigo que no reconocí, con un ligero olor a tabaco distinto al suyo y una pipa de arcilla entre los dientes que normalmente no usaba. Lo había visto disfrazado con la suficiente frecuencia como para reconocer las señales sin hacer ningún comentario.
Cuando se acomodó en su sillón y comenzó a llenar su pipa con su propio tabaco, indicando que retomaba su personalidad habitual, simplemente esperé. Voss se reunió con un hombre esta tarde, dijo finalmente, en un restaurante de carnes en Strand. Un hombre al que solo conozco por el nombre que usó en 2 ocasiones anteriores en mis archivos, Henley. Delgado, pelirrojo, de unos 35 años, con el porte de un exmilitar que ahora trabaja en empleos precarios. Hablaron durante 40 minutos. Yo estaba en la mesa de al lado. Se acomodó mejor en la silla. La conversación se desarrolló mediante referencias indirectas, que casi con toda seguridad eran un código, pero entendí lo suficiente como para deducir lo siguiente. Algo debe ser entregado. La entrega está prevista para el jueves por la noche. El lugar está cerca del río. La mención de Blackwall no fue casual, y sea lo que sea que se entregue, es algo que Voss ha estado guardando en reserva durante mucho tiempo, esperando el momento preciso. El cifrado, dije. El cifrado, confirmó Holmes. O lo que descifra. Guardó silencio un instante. Creo, Watson, que el cifrado de Moriarty no solo oculta información. Creo que identifica la ubicación de algo, documentos, quizás, o pruebas, que el propio Moriarty recopiló contra personas de considerable poder, como seguro ante la eventualidad de su propia muerte. Material que se ha mantenido oculto durante 4 años, mientras su ubicación permanecía escondida al margen de un libro, en el taller de un restaurador en Clerkenwell. Miró el fuego. Voss ha estado trabajando pacientemente en esto, y ahora Carmody ha muerto, y lo que estaba oculto ya no lo está. Entonces nos queda muy poco tiempo, dije. Tenemos hasta el jueves, respondió Holmes. Y el jueves, Watson, tengo intención de estar en Blackwall. Capítulo 8. Lo que sabía el encuadernador. El miércoles fue un día de trabajo preliminar metódico. De esos que no aparecen en los relatos de casos famosos, porque consisten enteramente en la acumulación paciente de detalles, la verificación de pequeños hechos y la confirmación o eliminación de posibilidades que pueden o no resultar relevantes. Holmes lo llevó a cabo con la eficiencia concentrada de un hombre que sabe exactamente cuánto tiempo tiene y no piensa desperdiciarlo. Por la mañana, envió 3 telegramas a contactos en Cambridge, Edimburgo y París, todos con preguntas cuyo significado solo pude comprender parcialmente. Pasó 1 hora en Somerset House examinando documentos. Visitó, en rápida sucesión, a un farmacéutico de la City especializado en materiales para la conservación de documentos, a un archivero jubilado del Museo Británico que había trabajado con documentos raros durante 30 años, y a una mujer en Lambeth que regentaba una pensión y que, según se supo, había alojado intermitentemente a un hombre llamado Henley durante los 2 últimos años. Holmes supo por el químico que Voss había comprado, 3 meses antes, una cantidad considerable de un compuesto fijador específico. El mismo compuesto, confirmó Holmes con discreta satisfacción, cuyo olor había percibido en Museum Street. No se trataba de la cantidad propia de un restaurador o comerciante profesional. Era la cantidad de un hombre que pretendía conservar algo importante para su transporte, protegiéndolo de la humedad y el deterioro durante el viaje. Del archivero jubilado, un hombre afable llamado Grover, que nos recibió en una sala de estar repleta de cajas de notas cuidadosamente archivadas y que claramente disfrutó enormemente de la conversación, Holmes obtuvo la confirmación de algo que, al parecer, había sospechado desde que examinó el volumen en folio en el taller de Carmody. Tras estudiar las fotografías y las medidas de Holmes, Grover confirmó que el volumen no era en absoluto una historia natural del siglo XVII, o mejor dicho, sí lo era, pero su encuadernación no era la original. Había sido reencuadernado con gran habilidad en algún momento de los últimos 30 años, y la reencuadernación, si bien excelente, presentaba ciertas características que Grover asociaba con un taller de encuadernación específico que había operado en Viena en las décadas de 1870 y 1880. Viena, dije, desde la acera de afuera. Donde Moriarty pasó 8 meses en 1879, respondió Holmes sin detenerse, asesorando al gobierno austriaco en asuntos matemáticos que nunca se hicieron públicos. Mandó encuadernar el libro en Viena. Mandó escribir el cifrado en el margen en Viena. Casi con toda seguridad en 1879, hace 17 años. Caminó un momento en silencio. Ya entonces estaba planeando Watson. 17 años de preparación paciente. Desde la pensión de Lambeth, Holmes obtuvo información más directa. La dueña, una mujer robusta y práctica llamada señora Rich, que no toleraba las evasivas y tenía una memoria prodigiosa para recordar las andanzas de sus inquilinos,
Confirmó que Henley había estado allí el lunes de esa misma semana, que había recibido una visita el lunes por la noche, descrito como un hombre alto y bien vestido, que llevaba un maletín de cuero, y que se había marchado el martes por la mañana con 2 maletas, y que según la franca evaluación de la señora Rich, parecía muy satisfecho consigo mismo y con más prisa de la que correspondía a una persona digna. Lunes por la noche, la víspera de la muerte de Carmody, el visitante con el portafolio de cuero. Vos, dije, casi con toda seguridad, le trajo algo a Henley el lunes por la noche. Creo que la transcripción del cifrado o una reproducción. Y para el martes por la mañana Henley ya se había marchado. Y para el martes por la noche Carmody estaba muerto. Holmes se detuvo en la acera mientras una furgoneta de reparto pasaba ruidosamente. La secuencia se está aclarando. Vos obtuvo el cifrado del libro a través de Carmody, ya sea leyéndolo él mismo durante una visita o pidiéndole a Carmody que le describiera su contenido. Lo copió o memorizó, se lo comunicó a Henley, y entonces Carmody, que sabía demasiado sobre el libro y su contenido oculto, fue silenciado. ¿Pero por qué esperar a matar a Carmody hasta que se hubiera extraído el código?, pregunté. ¿Por qué no matarlo antes de que pudiera hablar con nadie? Holmes me miró con expresión de aprecio. Esa, Watson, es una excelente pregunta, y es la que he estado meditando durante los últimos 2 días. Reanudó la marcha. La respuesta, creo, es que Carmody no era simplemente el custodio del libro, era el custodio de la clave para descifrar el código. El código en sí, escrito en ese margen, no está en texto plano. Requiere un método de interpretación específico que Carmody había desarrollado a lo largo de años de trabajo con el libro. Vos necesitaba a Carmody vivo y dispuesto a colaborar hasta que él mismo dominara ese método. Una vez que lo logró, Carmody se volvió, perdón por la expresión clínica, superfluo. Nos acercábamos a Baker Street. La tarde se oscurecía y las farolas de gas se encendían en las ventanas sobre nosotros. Su luz cálida hacía que la calle de Noviembre fuera repentinamente soportable. Todavía queda por ver qué oculta realmente el cifrado de Moriarty, dije. Ayer hablaste de documentos, pruebas contra personas de poder. Sí, lo hice. Y los telegramas de esta mañana han arrojado más luz sobre el asunto. Holmes me abrió la puerta. Desde Cambridge me enteré de que Moriarty, el año anterior a su muerte, realizó una visita privada a varios archivos universitarios con un nombre falso. Los archivos más relacionados con ciertas donaciones históricas vinculadas a una familia específica. Cerró la puerta tras nosotros y se giró con una franqueza que me indicó que estábamos llegando al meollo del asunto. La familia Devereux, Watson. Lady Constance Devereux, quien hizo una pausa antes de responder a mi pregunta sobre vos, y que estuvo en el taller de Carmody el lunes por la tarde. La mujer del abrigo gris. Lo miré fijamente. ¿Ella estaba allí? Griggs describió a una mujer con un abrigo gris. Lady Devereux llevaba un abrigo gris cuando la visitamos en Pont Street. Lo vi en el vestíbulo. Holmes se dirigió a su escritorio y se sentó con la tranquila satisfacción de quien por fin ha logrado comprender la situación en su totalidad. No es inocente, Watson, pero tampoco es la artífice de todo esto. Creo que es el objetivo de lo que sea que Moriarty supiera, y lleva 4 años intentando encontrarlo y destruirlo antes de que pudiera usarse en su contra. Capítulo 9. Holmes tiende la trampa. El jueves llegó con esa particular luz gris blanquecina de un amanecer de noviembre que parece aplanar todo lo que toca, despojando a la ciudad de color y profundidad hasta que Londres se asemeja a uno de sus propios grabados en acero. Me desperté antes de las 6, impulsado por una vaga inquietud que reconocí como mi antiguo instinto de combatiente, despertado ante la perspectiva de la acción. Holmes no se había acostado en absoluto, o si lo había hecho, no fue más que 1 o 2 horas, pues cuando bajé ya estaba vestido, el fuego estaba encendido y la mesa mostraba las huellas de varias horas más de trabajo. Notas, correspondencia, 2 mapas del Támesis al este de la City y una pequeña colección de objetos cuyo significado aún no podía determinar. Durante el desayuno, que Holmes tomó con la eficiencia metódica de quien reposta combustible a un motor, explicó lo que había planeado. Lestrade tiene 6 hombres apostados a intervalos entre Limehouse y Blackwall Ridge, dijo. Vistían de civil y tenían instrucciones estrictas de no moverse hasta recibir una señal específica mía. También he comunicado, a través de un canal que aún no estoy dispuesto a explicar, cierta información a una persona que lleva 4 años esperando recibirla.
Esa comunicación debería surtir efecto esta noche. Bebió su café de 2 tragos. El objetivo de esta noche no es simplemente detener a Boss y Henley. Eso sería satisfactorio, pero insuficiente. El objetivo es recuperar lo que el cifrado de Moriarty descifre. Los documentos mismos, si es que existen, como creo que existen. Sin esos documentos tenemos pruebas circunstanciales de la implicación de Boss en el asesinato de Carmody, pero no tenemos nada que aclare la situación por completo, nada que confirme qué pretendía proteger o revelar el plan final de Moriarty. ¿Y si los documentos están en Blackwall esta noche?, pregunté. Entonces no deben abandonar Inglaterra en ningún barco que Boss y Henley hayan contratado. Holmes se sirvió una segunda taza de café. Hay un vapor de carga escandinavo. El Sigrid Bremer, el buque, atracó en el muelle de Blackwall el martes y tiene previsto zarpar el viernes por la mañana hacia Christiania. Ayer por la tarde visité el registro del muelle. El manifiesto del barco incluye, entre otras mercancías, un envío descrito como materiales de archivo privados, reservado por una empresa de Hamburgo que, tras la investigación, parece no existir. El arreglo de Boss, dije. El plan de Boss. Los documentos deben salir en ese barco esta noche, al amparo de la oscuridad, en una caja que pasará a la aduana con una carta de porte falsificada. Una vez en Christiania, escaparán a mi control y caerán en manos de quien le pague a Boss por ellos, un gobierno extranjero, sospecho, basándome en ciertos detalles de los documentos diplomáticos que revisé de los archivos de Mycroft. Holmes me miró fijamente. No podemos permitirlo. El resto del día transcurrió en un estado de preparación controlada. Holmes entró y salió de Baker Street 3 veces, regresando en cada ocasión con información que añadía a la creciente estructura de su plan. Envió notas a Lestrade, hizo 2 visitas al telegrafista, pasó 1 hora en su habitación que, por experiencia, sabía que dedicaba a preparar algún elemento de disfraz o preparación que no explicaría hasta que fuera necesario. A las 8:30 de la tarde, salió de su habitación con una transformación que, por una vez, no era un disfraz en el sentido teatral. Iba vestido como siempre, con su abrigo oscuro y su sombrero de cazador. Pero algo en su porte había cambiado, un ajuste casi imperceptible en su forma de comportarse que lo hacía parecer, paradójicamente, menos llamativo, más como un hombre con una razón perfectamente ordinaria para estar donde quiera que estuviera. Le ha enviado un mensaje a Lady Devereux, dijo poniéndose los guantes. Recibirá por correo esta noche una nota informándole de que los documentos que Moriarty recopiló en su contra saldrán de Inglaterra esta noche en un barco en el muelle de Blackwall, y que si desea impedirlo deberá estar en la puerta este del muelle a las 10 en punto. Vio mi expresión y levantó una mano. Antes de que objete, Watson, no tengo intención de permitirle destruir esos documentos. Creo que son pruebas de crímenes cometidos por su difunto esposo que nunca se han esclarecido, y se entregarán a las manos adecuadas, independientemente de lo que ella desee. Pero su presencia esta noche tendrá un propósito. Desviará la atención de Boss, en el momento crucial, de la actividad en el muelle. La estás utilizando como distracción. Estoy usando la situación como distracción. Hay una diferencia. Se dirigió a la puerta y se detuvo. No correrá peligro, Watson, siempre y cuando haga lo que le he dicho. Quedarse en la puerta esperando. Claro que no va a hacer tal cosa. Irá directamente a por la caja en cuanto la vea, lo que alarmará a Boss, lo que lo volverá imprudente, lo que dará a los hombres del Lestrade la oportunidad que necesitan. Abrió la puerta. Después de usted. Bajamos a la fría noche de noviembre y tomamos un taxi hacia el este a través de la ciudad, observando cómo las calles cambiaban de prósperas y bien iluminadas a trabajadoras y tenuemente iluminadas a través del largo corredor de Commercial Road y hacia el río, donde el olor del Támesis nos llegó primero. Ese antiguo y complejo olor a sal, limo, comercio y decadencia que no se parece a nada más en el mundo y que significa inequívocamente Londres en su forma más antigua y auténtica. Al salir de la carretera y adentrarnos en la sombra de los muros del muelle, Holmes se inclinó hacia mí en la oscuridad del taxi y me dijo en voz muy baja: «Pase lo que pase en la próxima hora, Watson, mantente cerca y no dispares a menos que no haya otra alternativa». Revisé el revólver en el bolsillo de mi abrigo y no dije nada. El taxi se detuvo. Salimos. Delante de nosotros, en la gran oscuridad industrial del muelle de Blackwall, el Sigrid Bremer sentada contra el muelle con todas sus luces de navegación encendidas, paciente e imponente, esperando la mañana. Capítulo 10. La carta finalmente habla.
Los muelles de noche poseen una cualidad difícil de describir a quienes no los han experimentado, una combinación de inmensidad y oscuridad absoluta que da la impresión de transitar por un paisaje más que por un lugar de comercio, como si las grandes grúas, los almacenes y las cajas apiladas se hubieran convertido en accidentes geográficos en lugar de construcciones artificiales, permanentes e indiferentes como los acantilados. El olor del río era más intenso aquí, mezclándose con el humo del carbón y la particular oscuridad aceitosa de la maquinaria pesada detenida. Nos movíamos a lo largo del muro del muelle en la penumbra, Holmes a la cabeza, con la seguridad de quien había reconocido el terreno a plena luz del día, cosa que no me cabía duda. Se movía con sigilo para ser tan alto, y yo lo seguí con el silencio de la vieja costumbre, manteniendo la respiración tranquila y la mano cerca del bolsillo donde guardaba mi revólver sin tocarlo. Esa distinción militar entre preparación y tensión que me había salvado la vida en lugares más peligrosos que un muelle londinense. El Sigrid Bremer el barco atracó en el tercer muelle desde la puerta este. La caja, si la información de Holmes era correcta, debía cargarse a través de un acceso lateral acordado con un estibador sobornado que creía, con la cómoda complacencia de quienes cobran por no hacer preguntas, que el envío era simplemente una forma de evadir aranceles y no algo más serio. A las 10 menos cuarto estábamos en posición, agazapados en la profunda penumbra de la pared de un almacén, con una vista despejada del acceso lateral y del camino del muelle que conducía a él. Holmes había sacado de algún lugar de su abrigo una pequeña linterna oscura, cuyo haz podía controlar hasta convertirlo en un hilo de luz. La usó ahora, brevemente, 2 veces. Una señal previamente acordada con los hombres del Lestrade, que se encontraban en algún lugar de la oscuridad más allá de la grúa a nuestra izquierda, y que presumiblemente respondieron con alguna señal que no alcancé a percibir, pero que Holmes pareció captar con un leve asentimiento. Llegaron a las 10:05. 3 figuras se movían por el muelle con el paso decidido pero pausado de quienes han planeado con esmero y confían en su plan. El primero era Henley. Pude distinguir su estatura y su cabello rojo incluso en la tenue luz reflejada de los faroles del barco. El segundo era un hombre corpulento que no conocía, que llevaba un extremo de una larga caja plana en un carrito de 2 ruedas. El tercero era Boss. Estaba casi seguro de su identidad, aunque se movía en la penumbra, y no fue hasta que apareció en el círculo de luz cerca del acceso lateral del barco que pude confirmar la postura angulosa y precisa del hombre con el que habíamos hablado en Museum Street. Casi habían llegado al punto de acceso cuando ocurrió, no como Holmes había predicho, pero casi. Lady Devereux no apareció en la puerta este, sino detrás de una pila de cajas a nuestra derecha, habiendo llegado evidentemente por una ruta que evitaba la puerta por completo, y se enfrentó a Boss con una brusquedad que dejó a los 3 hombres paralizados. Su voz nos llegó desde el otro lado del muelle, aguda y tensa, cargada de miedo o furia, no sabría decir cuál de las dos, pronunciando su nombre una sola vez, con mucha brusquedad. Lo que siguió ocurrió en menos de 1 minuto, pero pareció más largo, como siempre sucede en momentos de extrema tensión. Boss se giró para mirarla. Henley avanzó. Holmes ya salía de la sombra, con su linterna oscura encendida a máxima potencia y apuntando al punto de acceso. Los hombres del Lestrade entraron simultáneamente por 2 flancos, lo que me indicó que Holmes había comunicado algo más específico que una señal general. Se oyeron gritos. Se escuchó un estrépito al caer la caja del carrito. Henley corrió y fue derribado a menos de 30 metros por un agente que debía de ser un velocista respetable. Boss permaneció inmóvil durante un largo instante con el haz de luz de la linterna de Holmes directamente en la cara, y entonces, con esa particular quietud que había visto en hombres que acaban de darse cuenta, de repente, de que la partida está irremediablemente perdida, extendió las manos a los costados en un gesto de rendición. Lestrade se hizo cargo con profesionalidad y eficiencia. Lady Devereux fue apartada, no arrestada, pero sí firmemente contenida. Henley fue traído de vuelta, esposado y visiblemente disgustado. Boss no pronunció palabra al ser advertido y puesto bajo custodia. Absolutamente nada, con el rostro impasible, como quien ha decidido sin reservas no hablar sin la presencia de un abogado. La caja fue abierta en el muelle, a la luz de las linternas policiales del Lestrade, y su contenido fue examinado. Dentro, envuelto en el material de archivo sellado con fijador que Holmes había olido en Museum Street, había un fajo de documentos de aproximadamente 300 páginas.
Holmes los hojeó rápidamente, allí en el frío muelle, con el Támesis fluyendo invisiblemente bajo nosotros, y su expresión mientras leía pasó por varios registros: reconocimiento, confirmación y finalmente una especie de comprensión sombría que no era triunfo, pero que se acercaba mucho a lo que solo puedo llamar justicia. «Estos», dijo en voz baja, volviéndose hacia Lestrade con el paquete bien sujeto entre sus manos, «deben entregarse a Mycroft Holmes en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta noche, si es posible. Mañana por la mañana, como muy tarde». Observó el paquete un instante más. «Son, tal como Moriarty los concibió, una última palabra. La última palabra de un hombre que dedicó su vida a usar los secretos ajenos y que, al final, no pudo resistir la tentación de dejar un último acuerdo que perduraría más allá de su propia vida». Alzó la vista hacia el barco, el muelle y el oscuro río que se extendía más allá. «Era un hombre extraordinario», dijo Holmes. «Es una gran lástima que también fuera un criminal». Capítulo 11. El desmoronamiento del señor Clement Voss. La explicación completa, la que Holmes me dio 3 días después de los sucesos en Blackwall Dock, una vez que el proceso policial había avanzado lo suficiente como para que se sintiera cómodo hablando con detalle, ocupó casi toda una larga velada en Baker Street, durante la cual la señora Hudson trajo la cena a las 9 y descubrió que ninguno de los dos se había movido de sus sillas desde las 6. Es prueba de la calidad de la explicación de Holmes que no me diera cuenta ni del hambre ni del frío hasta que me sirvieron la comida. No empezó con Voss, ni con Carmody, ni con Lady Devereux, sino con Moriarty. Gracias al trabajo acumulado de los días anteriores y a la información ahora disponible tras el análisis de los documentos recuperados por parte de Mycroft, había logrado reconstruir la organización de Moriarty, una imagen que, incluso para los extraordinarios estándares de Holmes, resultaba notable. En los años previos a su muerte, Moriarty había recopilado un expediente exhaustivo, documentado y demoledor sobre las transacciones financieras del difunto Lord Devereux, un hombre que ante el mundo se había mostrado como un servidor público ejemplar y que, en privado, se había enriquecido mediante acuerdos con intereses extranjeros que constituían, sin lugar a dudas, traición. Holmes se negó a detallarme la naturaleza precisa de estos acuerdos, alegando sus delicadas implicaciones diplomáticas, pero el efecto era evidente. Si los documentos hubieran llegado al público o a las autoridades competentes, habrían destruido por completo el nombre de Devereux e implicado además a varias otras personas de alto rango. Moriarty no los había utilizado. Esto, explicó Holmes, era característico. Moriarty no era principalmente un chantajista, era un estratega criminal que acumulaba influencia y la utilizaba solo cuando le convenía para un propósito estratégico específico. Lord Devereux había fallecido antes de que Moriarty tuviera ocasión de usar lo que sabía, y los documentos simplemente habían pasado a formar parte de su archivo, ocultos en el libro ahuecado y reencuadernado, tras la cubierta 17ª de un libro de historia natural que nadie pensaría en abrir para leer su contenido. El código cifrado del colofón era la clave para leer una serie de anotaciones a lo largo del libro que indicaban la ubicación y la naturaleza del material oculto, no los documentos en sí, que Moriarty había depositado en otro lugar, y que, cuando Voss finalmente descifró el código, requirieron una nueva visita para recuperarlos. Voss, y aquí el relato de Holmes se volvió más complejo y esclarecedor, no era, como yo había empezado a suponer, un delincuente habitual. Era un hombre de auténtico conocimiento y una genuina pasión por los documentos raros que hacía aproximadamente 6 años. Gracias a su red profesional, había tenido conocimiento de la existencia de ciertos materiales que serían de gran valor para una parte extranjera con la que mantenía contacto. Su camino hacia los documentos de Moriarty había sido indirecto y paciente. Había descubierto su existencia mediante una cadena de inferencias basada en su conocimiento del comercio de libros raros. Había dedicado años a consolidarse como cliente de confianza de Carmody para acceder a los registros y al taller del restaurador, y finalmente había identificado el libro y el cifrado que contenía, gracias a una combinación de erudición y una extraordinaria persistencia metódica. En cierto modo tenía la misma paciencia que yo, dijo Holmes sin mayor satisfacción. Si hubiera optado por usar sus habilidades con honestidad, habría tenido una carrera brillante. En cambio, prefirió emplearlas con el fin específico de descubrir y vender el último secreto de Moriarty. ¿Y Wickham?, pregunté. Wickham fue menos cómplice de lo que parecía y más de lo que le gustaría. No participó en el asesinato de Carmody, de eso estoy seguro.
pero conocía los propósitos generales de Voss y a lo largo de los años le brindó cierta ayuda académica que le permitió descifrar el código. En otras palabras, sabía que Voss buscaba algo, le ayudó a encontrarlo y optó por no indagar demasiado sobre qué era ni qué pensaba hacer Voss con ello. La expresión de Holmes no era de compasión. No será procesado, pero su carrera en King's College no sobrevivirá a la investigación. ¿Y Lady Devereux? Holmes guardó silencio un instante. Gracias a su considerable inteligencia y a 4 años de minuciosa investigación, había descubierto que algo perteneciente a su marido existía en algún lugar. No sabía con exactitud qué era. Había estado intentando, con creciente urgencia, encontrarlo y destruirlo antes de que pudiera usarse contra su familia. Sus visitas a Carmody eran genuinas. Él le había realizado trabajos de restauración legítimos. Pero en su última visita, el lunes por la tarde, intentaba averiguar si Carmody sabía algo sobre un documento oculto en uno de los volúmenes de su taller. No encontró lo que buscaba. No le hizo daño a Carmody. Pero, en sus intentos por encontrar el documento durante los años anteriores, se había acercado lo suficiente a las investigaciones de Voss como para ponerlo nervioso. ¿Ella tampoco debe ser procesada? No lo es. Los crímenes de su marido son suyos, no de ella. Su única culpa es haber intentado proteger a su familia de las consecuencias de la traición de un hombre muerto, lo cual, en mi opinión, no es un delito, por muy desacertado que sea el método. Holmes hizo una pausa. Mycroft ha puesto los documentos en manos adecuadas. Lo que se haga con ellos ahora es asunto del gobierno, no nuestro. Llenó su pipa y se recostó en la silla. Afuera, Baker Street seguía su eterno ritmo. Taxis, pasos y el lejano grito de un vendedor de periódicos, inmutable e indiferente. Londres continuaba su incesante vida como lo había hecho antes de que cualquiera de nosotros naciera, y como lo seguiría haciendo mucho después. Hay algo que aún no entiendo del todo, dije. El motivo del envío de la carta. Moriarty escribió que la carta solo se enviaría si se cumplía una condición específica. Dijiste que esa condición era la muerte de Carmody. Sí, dijo Holmes. Pero ¿cómo podía saber Moriarty que Carmody acabaría siendo asesinado en relación con ese documento? No era clarividente. Holmes sonrió, lentamente, con una mezcla de admiración y reticencia. No lo era. Pero como ya dije, era un hombre que entendía de sistemas. Acordó con la persona que custodiaba su carta que la enviara no cuando Carmody muriera por cualquier causa, sino cuando muriera de una manera específica. Cuando les llegara la notificación, a través de un canal que solo he reconstruido parcialmente, de que la muerte del restaurador estaba relacionada con su trabajo profesional con documentos raros. En otras palabras, Moriarty previó que quienquiera que encontrara y descifrara su código necesitaría silenciar a Carmody, y dispuso que ese mismo acto de silenciamiento desencadenara la entrega de la carta a mí. La sonrisa se desvaneció, dando paso a una expresión más mesurada. Era una trampa, Watson, tendida hace 4 años, y nuestro asesino cayó directamente en ella. Capítulo 12. Lo que dijo Holmes cuando el fuego se hubo extinguido. Una semana después de los sucesos de Blackwall Dock, un domingo por la tarde, cuando la niebla de noviembre se había disipado brevemente y la pálida luz del sol invernal se extendía por el suelo del salón en finos rectángulos, Holmes estaba sentado con su violín sobre las rodillas, sin tocarlo, sino simplemente sosteniéndolo como a veces hacía cuando estaba en un estado de ánimo particularmente reflexivo, sosteniéndolo como si su peso y su forma fueran en sí mismos una especie de pensamiento, una forma diferente del mismo proceso al que servía su pipa en otras ocasiones. Estaba redactando el informe del caso. Mis notas yacían sobre el escritorio, ya algo extensas, y con el problema estructural que todos los casos de Holmes plantean al cronista, que la importancia de cualquier detalle solo se hace evidente en retrospectiva, y la retrospectiva siempre difiere de la experiencia. Yo había participado en esos acontecimientos, y sin embargo no había visto lo que Holmes había visto, y el relato que escribía no podía salvar completamente esa brecha. Solo podía atisbarla, solo podía esperar que el lector encontrara en ese atisbo algo de la asombrosa cualidad de observar el funcionamiento de su mente. El juicio de Clement Voss seguía su curso. Al final, había hablado con un abogado, y luego sin él, una decisión que sorprendió a su asesor legal y que a Holmes, al enterarse, no le pareció sorprendente en absoluto. «Es un erudito», dijo Holmes, «y un erudito no puede soportar que su obra siga siendo incomprendida.
Prefiere ser condenado y que se reconozca la calidad de su trabajo a ser absuelto por ignorancia. Voss había confesado el asesinato de Edwin Carmody con aconitina, administrada por vía oportunista, durante una visita el martes por la noche. Había confesado el acuerdo con Henley y el comprador extranjero. No había identificado ni quería identificar a la parte extranjera, y en este punto Holmes no mostró mucho interés en presionarlo. Los documentos estaban asegurados, la transacción inmediata se había evitado, y lo que había detrás del comprador era, indicó Holmes con cierta vaguedad deliberada, un asunto que ahora compete a Mycroft y a las personas a las que Mycroft respondía. Henley había cooperado mucho más que Voss, como quien ya ha sopesado sus mejores opciones y ha elegido la que reduce su exposición personal. En consecuencia, cumpliría una condena más corta. Dejé la pluma y miré a Holmes, que había empezado a tocar, muy en voz baja, nada que reconociera. Uno de esos fragmentos de melodía que improvisaba y nunca repetía, que aparecían y desaparecían como una conversación. He estado pensando en Moriarty, dije. Holmes siguió tocando un momento, luego bajó el violín hasta su rodilla de nuevo. ¿Lo has hecho? Era, sin duda alguna, un criminal de la peor calaña. Y sin embargo esto, señalé mis notas, este plan final, tender una trampa a cualquiera que perturbara su archivo, asegurar que los documentos que había reunido encontraran finalmente su destino adecuado, en lugar de ser destruidos o vendidos. Es casi como si tuviera un código, dijo Holmes en voz baja. Sí, yo también he pensado lo mismo. Hizo girar el violín entre sus manos. No era un hombre de moral convencional. Su ética era completamente autoconstruida, totalmente personal, totalmente ajena a la ley o a las expectativas de la sociedad. Pero tenía ética, Watson. Tenía un profundo compromiso con una especie de coherencia interna que se expresó, al final, en este extraordinario gesto póstumo. Holmes hizo una pausa. No pudo, en vida, desenmascarar a Devereux. Ese no era su método, y le habría costado la influencia que podría haber necesitado. Pero tampoco pudo permitir que se destruyera la evidencia. Así que dispuso que perdurara más allá de su vida y que encontrara su destino adecuado mediante un mecanismo que utilizó a su mayor enemigo como instrumento. Confiaba en ti, dije. Incluso Moriarty confiaba en que harías lo correcto con ello. Holmes guardó silencio un instante. Luego, o confiaba en que me resultaría imposible hacer otra cosa. Una breve y seca sonrisa. Lo cual, quizás, sea una descripción más precisa de mi carácter que la simple confianza. Volvióse a alzar el violín y tocó, esta vez una pieza más larga, un arco melódico pausado que recorría la silenciosa habitación, con la particularidad de la música interpretada para uno mismo, más que para un público, íntima y sin prisas. Afuera, Londres seguía con su rutina de domingo por la tarde. En algún lugar de Newgate, Clement Voss se sentaba con sus libros, su mente erudita y el peso de lo que había hecho. En algún lugar del Ministerio de Asuntos Exteriores, los documentos de Moriarty eran leídos por hombres que determinarían sus consecuencias. Y en algún lugar del espacio indeterminado entre el pasado y el futuro, en ese lugar donde las intenciones de los muertos se convierten en hechos vivos, James Moriarty, improbablemente, había hecho finalmente algo que Sherlock Holmes estaba dispuesto a considerar bueno. Tomé mi pluma. El fuego se estaba extinguiendo, y ninguno de los dos se movió para avivarlo. La música continuaba, suave y reflexiva, mientras la luz fuera de las ventanas se transformaba en la penumbra de una tarde de noviembre, y Londres se sumergía en la paz particular que un caso resuelto siempre traía a Baker Street. No la paz de la conclusión propiamente dicha, pues nunca hay una verdadera conclusión en el mundo de Holmes, sino más bien la paz de algo bien hecho, de una verdad percibida correctamente, de una red de engaños desentrañada hasta su último hilo. Fue Holmes quien rompió el silencio, finalmente, con el violín aún en su regazo y la mirada fija en el fuego que se extinguía. «Sabes, Watson», dijo, «lo más revelador de este caso no es el cifrado, ni los documentos, ni siquiera el asesinato. Es la carta». Hizo una pausa. Moriarty la escribió sabiendo, con absoluta certeza matemática, que se la escribía al único hombre en Inglaterra que la leería correctamente, que seguiría cada paso de la lógica, daría la debida importancia a cada palabra y llegaría precisamente a donde Moriarty quería que llegara. Enfatizó sutilmente las siguientes palabras. No pudo habérsela escrito a Lestrade. Me reí. Lo cual sospecho que era su intención. Lo escribió, continuó Holmes, porque necesitaba a alguien con una cualidad intelectual específica,
y esa cualidad solo existía en una persona a su alcance. Incluso después de muerto, me necesitaba. Hay algo, dijo con una expresión que solo podría calificar de irónica, a la vez halagador y profundamente irritante en ello. Volvió a alzar el violín. El fuego se apagó, la música se elevó hasta llenar la habitación, y el estuche, la última carta que Moriarty escribió, y todo lo que de ella se derivó, se cerró como un libro, en Baker Street, un domingo de noviembre de 1896.